En la primera carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en su capítulo 3, del versículo 15 al 16, dice: para la honra y la gloria del Señor. Primera de Timoteo 3, 15 al 16. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, para la honra y la gloria del Señor. Tomen comodidad en el nombre del Señor. Ha querido el Espíritu de nuestro Dios que su hermano, sin ser digno ni merecedor de estar en este lugar, hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, pueda, hermanos, impartir esta palabra de acuerdo, hermanos, a el tema que se le ha sido dado a su hermano. Os ruego la oración para que sea el Espíritu de nuestro Dios el que ponga su palabra en nuestros corazones, y esa disposición también esté en vosotros para recibirla en cada uno de nuestros corazones. Primeramente para su hermano, que es el que habla, porque así es la palabra de nuestro Dios. No hablamos nosotros por excelencia, no hablamos nosotros, hermanos, por méritos, no hablamos los que nos paramos en este lugar porque seamos muy capaces, no hablamos porque tengamos mucha elocuencia, hermanos, sino que obedecemos, y en la obediencia el Señor nos permite para nosotros mismos la palabra, hermanos, que es necesaria, la cual también es para cada uno de vosotros. El tema que el Espíritu de nuestro Dios ha querido, hermanos, escoger por medio de nuestro hermano es el tema de la piedad, la virtud de la piedad. Y en su significado dice: virtud que mueve e incita a reverenciar, acatar, venerar, honrar y servir a Dios, a nuestros padres, a los superiores o maestros. También es compasión, conmiseración, lástima, clemencia, misericordia. Otra vez, el tema es la piedad. Su significado: virtud que mueve e incita a reverenciar, acatar, venerar, honrar y servir a Dios, a nuestros padres, a los superiores o maestros. También es compasión, conmiseración, lástima, clemencia, misericordia, para la honra y la gloria bendita del Señor. El primer texto, que es de la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que dice el texto? Que no podemos, hermanos, discutir, no podemos buscarle, hermanos, otra solución, otra reflexión, no podemos buscarle, hermanos, una razón, diría su hermano. No encontraríamos una razón, el por qué. Y dice el apóstol: indiscutible, porque está hablando a Timoteo y le está diciendo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te lo escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Habrá alguna, hermanos, razón lógica del por qué, hermanos, la piedad que Dios ha manifestado para con los hombres? El grande misterio de la piedad. Dice, grande misterio de la piedad, es indiscutible, hermanos, ese misterio. Pongámonos nosotros, hermanos, a pensar. Nuestro Dios, hermanos, tuvo piedad de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, tuvo el Señor compasión de nosotros. ¿Verdad que el Señor la tuvo? Nuestro Dios, y que sigue teniendo esa misericordia y esa piedad, esa compasión para con cada uno de nosotros. Grande, hermanos, es este misterio. Pensemos, ¿por qué razón? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué éramos? ¿Y quiénes somos, hermanos, nosotros? ¿En qué condición nos encontrábamos? ¿Y en qué condición, aunque ahora somos hijos de Dios, en qué condición nos seguimos, hermanos, encontrando cada uno de nosotros? Grande este misterio, que nuestro Dios, siendo un Dios santo, un Dios grande, un Dios, hermanos, sempiterno, un Dios, hermanos, que tiene en los cielos ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ángeles que le sirven, ángeles, hermanos, que le adoran, ángeles, hermanos, creados en perfección y en santidad, que le agradan a nuestro Dios, que le cantan a nuestro Dios, hermanos. Teniendo él, hermanos, todo eso a su alrededor, ¿qué acaso le hacía falta a nuestro Dios, hermanos, los seres humanos? ¿Acaso le hacía falta a nuestro Dios alguien que le alabase? ¿Acaso le hacía falta a alguien a nuestro Dios que le diera la gloria y la alabanza y le adorara? Nuestro Dios tiene, hermanos, grandes multitudes en los cielos. Si vamos, hermanos, al Salmo 3, Salmo 103, versículo 19 y 20. Así sea. Amén, así sea. Dice el Salmo para la gloria del Señor: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde está el trono de nuestro Dios? En los cielos. Y su reino, el reino de él, domina sobre todos. ¿Cuál es el reino de nuestro Dios? El reino de la potestad de nuestro Dios, sus ángeles, sus arcángeles, sus querubines, sus serafines. Y dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. ¿Dónde tiene nuestro Dios su señorío? ¿Dónde tiene nuestro Dios su trono? ¿Dónde, hermanos, domina su reino? Allá en los cielos. Entonces tiene nuestro Dios a su alrededor muchos ángeles, muchos arcángeles. Tiene nuestro Dios muchos seres espirituales y celestiales, hermanos, que le adoran, que le cantan, que le sirven, que le obedecen. Lo que nuestro Dios le manda a sus ángeles, ellos van, hermanos, obedecen a la voz de su precepto. Ellos, hermanos, son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios le dice a su ángel, o arcángel de nombre Gabriel:
Miguel y a todos los demás y los manda. Mandó a uno, hermanos, a aquella mujer piadosa, la Virgen María, con una palabra, con un mandato, con una ordenanza, y obedeció ese ángel a nuestro Dios. Obedeció la voz de su precepto, ejecutó la palabra de nuestro Dios. Fue, hermanos, aquella mujer y le dijo, hermanos, lo que nuestro Dios le había mandado. Mandó Dios otro de sus ángeles que se apareció a el sacerdote Zacarías, sacerdote de la clase de Abí. Y allí estaba aquel hombre que le había tocado ofrecer, hermanos, ofrenda a nuestro Dios, y el pueblo estaba afuera esperando, y de repente se aparece delante de él el ángel, hermanos, de nuestro Dios, un ángel enviado por nuestro Dios, obedeciendo la voz de su precepto, obedeciendo la voz de su mandato, ejecutando su palabra y diciéndole, hermanos, lo que nuestro Dios le había mandado, profetizándole acerca de Juan. Entonces estamos viendo, hermanos, que Dios en los cielos, siendo, hermanos, el Todopoderoso, tiene a su alrededor millares y millares, hermanos, de ángeles. El Salmo 148, el versículo del 1 al 6, dice: para la gloria de Jehová, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. ¿Y quién alaba a Jehová desde los cielos? Sus ángeles. ¿Y quién alaba a Jehová en las alturas? Sus arcángeles, sus querubines. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿Tiene nuestro Dios grandes ejércitos en los cielos? Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿A qué piedad se está refiriendo el apóstol? Esa piedad, hermanos, que él tuvo para con cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue esa piedad que tuvo Dios para con cada uno de nosotros? Que fue, hermanos, Dios manifestado en carne. ¿Cómo fue nuestro Dios manifestado en carne? O sea que, hermanos, ciertamente a todas luces el misterio de la piedad o amor divino se enfoca, hermanos, en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal, en cuerpo mortal, y que ha sido, hermanos, justificado por el Espíritu Santo y ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa es la piedad que Dios, hermanos, ha manifestado para con todos los hombres, para con nosotros que estamos en su iglesia. ¿Y cómo puede ser, hermanos, teniendo Él en los cielos ángeles, arcángeles y seres, hermanos, celestiales que le sirven, que nuestro Dios, hermanos, haya volteado a mirar, hermanos, a la tierra y se haya, hermanos, dignado de nosotros? Porque ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros, hermanos? ¿Y en qué condición estamos para que Dios, hermanos, se hubiera dignado a tener piedad, a mirar a la tierra y a compadecerse, hermanos, de nosotros? En los cielos, ángeles, grandes ejércitos. Y en la tierra, veamos, hermanos, qué es lo que hay en la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 7, para la gloria del Señor. Amén. Amén. Amén, que así sea el texto que nuestro hermano ha leído.
Nuestro Dios, hermanos, está rodeado de perfección y de santidad en los cielos. Estamos viendo, hermanos, la parte que el apóstol está diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque si teniendo Dios, hermanos, todo aquello a su alrededor, tanta perfección y santidad, ángeles que le obedecen y le sirven, ¿cómo es, hermanos, que se ha compadecido, hermanos, a mirarnos a nosotros y a tener piedad de cada uno de nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo, otra vez que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo como nosotros hemos creído en él, y después recibido arriba en gloria? Eso es lo que hay en los cielos. Y en la tierra, hermanos, estamos nosotros los hombres. Y cuando volteó Jehová a mirar a la tierra, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué era? ¿Cómo era todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres que había en la tierra? Era de continuo solamente el mal. ¿Hay, hermanos, alguna semejanza con los ángeles? ¿Hay, hermanos, alguna comparación que, hermanos, dignifique a estos hombres a estar al nivel de perfección y santidad de los hombres? No hay, hermanos, ninguna. Por eso, grande es el misterio de la piedad. Estando Dios rodeado de tanta perfección, que se haya dignado a mirar a la tierra y haya tenido compasión de cada uno de nosotros. Pues los hombres, sus pensamientos de continuo solamente era el mal. Tanto que se arrepintió Jehová, versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Se ha quejado alguna vez Dios de sus ángeles? ¿Se ha quejado alguna vez Dios de sus arcángeles, de los que le sirven allá en los cielos? Yo creo que nunca, hermanos. Están llenos de perfección y sirven a Dios, hermanos, con perfección. Pero cuando mira a la tierra y ve Dios tanta maldad, se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió a nuestro Dios, hermanos, haber formado al hombre, porque solamente buscaba el mal. Efesios capítulo 2, versículo 1. Para la gloria del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice hasta el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? ¿Algo por nuestras obras? ¿Cómo son, hermanos, los pensamientos y los designios del hombre? De continuo el mal. Sin embargo, Dios, hermanos, tuvo grande misericordia y grande piedad para con cada uno de nosotros, que siendo, hermanos, nosotros pecadores y teniendo Él quien le sirva y quien le alabe, quiso mirarnos con compasión, llamarnos y escogernos para que nosotros, hermanos, le sirvamos, para que nosotros le adoremos, para que nosotros, hermanos, le cantemos, le alabemos, para que nosotros glorifiquemos su santo y su bendito nombre. ¿No les parece, hermanos, entonces que tiene razón el apóstol Pablo a decir a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad? ¿Cómo puede ser que nuestro Dios, teniendo a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, que lo haya, hermanos, sujetado a padecimiento, le haya enviado a la tierra, se haya manifestado, hermanos, en carne, y haya, hermanos, sido creído, hermanos, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
y después, hermanos, de tanto padecimiento recibido, hermanos, allá en la gloria. Y todo eso que Dios hizo así y que acomodó de esa manera, todo solamente, hermanos, por piedad y por compasión de cada uno de nosotros. Y si no, ¿por quién vino Cristo? ¿Crees, hermana, que Cristo vino por piedad y misericordia que Dios tuvo de ti? Hermano, creemos que Dios mandó a su Hijo Jesucristo porque tuvo, hermanos, piedad de cada uno de nosotros. Si no hubiera venido Cristo, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no tendríamos una esperanza de salvación. Pero Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es piadoso, es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice que Dios fue manifestado en carne. Romanos 9:5. Amén, así sea. Para la honra y la gloria del Señor. Estamos pasando de parte en parte. Primero, estamos viendo que grande es el misterio de la piedad. ¿Y por qué razones, hermanos, es grande el misterio de la piedad? Indiscutiblemente es grande ese misterio. ¿Por qué razones? Porque Dios, hermanos, tiene en su cielo sus ángeles, sus arcángeles que le sirven en perfección, y que haya, hermanos, Él se haya fijado en la tierra para vernos a nosotros. Nosotros que estamos llenos de maldad, los hombres en sus delitos y pecados, muertos, y que no teníamos obras que nos dignificaran delante de nuestro Dios, sino que por esa gracia y esa piedad, nosotros, hermanos, estamos en este lugar. Eso es grande e indiscutible. Es un misterio, como decía el apóstol, podríamos decir, es un misterio. Un misterio en el que nosotros no encontramos una razón lógica. ¿Cómo puede ser que Dios, teniendo quien le sirva en perfección, voltee, hermanos, y nos elija a nosotros para que en imperfección nosotros, hermanos, le sirvamos? Pero dice también, hermanos, que en ese misterio que Dios fue manifestado en carne. El Señor estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo mismo al mundo. Por medio de carne del cuerpo de su Hijo se manifestó nuestro Dios a todas las gentes. Cuando aquel hombre, Felipe creo, le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Bueno, pues yo voy a hablar con mi Padre a ver si un día de estos Él quiere manifestarse a vosotros. Dios manifestado en carne. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por medio de quién se manifestó nuestro Dios? Por medio de su Hijo, por medio, hermanos, manifestado por medio de carne. Y dice, incluso Cristo mismo, hermanos, siendo constituido como Dios sobre todas las cosas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. ¿Cómo se manifestó nuestro Dios? En ese grande misterio de la piedad, se manifestó, hermanos, en carne, por medio de su Santo Hijo a todas las personas. También dice ese grande misterio de la piedad, justificado en el Espíritu Santo. Mateo 3:17. Así sea, amén. Mateo capítulo 3, versículo 17. Para la honra y la gloria del Señor, Dios le pague a nuestros hermanos. Justificado
en el Espíritu. Dice que fue el Señor Jesucristo a Juan para ser bautizado por él. Y Juan dice que se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces fue cuando se escuchó esa voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Por eso, hermanos, dice el Espíritu de nuestro Dios por medio del apóstol Pablo: justificado en el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo, hermanos, nuestro Dios? Nuestro Dios habla, hermanos, la Escritura del llamamiento, de la justificación, de la redención, hermanos, que hemos nosotros recibidos. Y nuestro Señor Jesucristo fue justificado ante las gentes por el Espíritu Santo cuando, hermanos, Dios abrió los cielos, cuando descendió el Espíritu Santo de nuestro Dios sobre él, cuando se escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Predicado a los gentiles. Estamos en el razonamiento del primer texto según el tema que el hermano José Antonio dejó para este día. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, predicado a los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15. Así sea. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Para la honra y la gloria del Señor. Este misterio de la piedad, hermanos, va así de esta manera: predicado a los gentiles. Entonces el Señor le dijo a Ananías, cuando llamó, hermanos, a Saulo, que venía por el camino con carta de los principales sacerdotes para perseguir a los hermanos, nuestro Dios, hermanos, se le apareció en el camino y lo llamó. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya le envía, hermanos, allí a aquel lugar donde él llegó, y le habla nuestro Señor a Ananías y le dice: ve a la calle que se llama Derecha. Allí hay un hombre que está orando y ha visto en visión que viene un hombre y le pone sus manos encima y recobre la vista. Ananías se opone: Señor, pero ¿no has oído? Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo puede ser, Señor, si no has oído acaso acerca de este hombre? ¿No sabía acaso, hermanos, el Señor lo que hacía el apóstol Pablo antes de ser llamado? Pero los siervos de Dios, hermanos, son santos. Y lo que el Saulo estaba haciendo, no lo estaba haciendo, hermanos, ni siquiera por maldad. Lo hacía porque era un hombre celoso, hermanos, de la ley de Moisés. Y él creía estar defendiendo la ley de nuestro Dios. Era más celoso, hermanos, que todos sus contemporáneos, que sus compañeros. Y Ananías, hermanos, sabiendo todo lo que había hecho, se opone. Señor, pero ¿cómo puede ser? Ahora le has escogido, pero si es un hombre que persigue a tu iglesia. Y es como decía el siervo de Dios, hermanos, irrazonable, para la mente humana incomprensible. ¿Cómo puede ser? Grande es este misterio, que Dios, hermanos, un hombre que es perseguidor de la iglesia y que había hecho tantos males, que Dios vaya y le llame y le ponga en el ministerio del apostolado. ¿No has oído, Señor? Él tiene cartas, puede hacer esto y puede hacer lo otro. ¿Y qué le dice, hermanos, el Señor? Ve. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el Señor, ve?
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Estamos hablando la parte del texto primero que tomamos, donde dice, predicado a los gentiles. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Así, hermanos, es el misterio de la piedad. La piedad de nuestro Dios, todo lo que nuestro Dios, hermanos, fue planeando, todo lo que nuestro Dios fue trazando, todo lo que nuestro Dios fue acomodando. Decía el Señor Jesucristo, mi Padre trabaja como yo hasta ahora trabajo. Estaba dando a entender que así como Cristo el Señor estaba trabajando, así también nuestro Dios estaba trabajando. Y hemos escuchado las explicaciones de los santos que nos han dicho, es que nuestro Dios aún no había llegado su reposo. No había llegado el reposo de nuestro Dios, porque el reposo de nuestro Dios era Cristo, y Cristo todavía no había ascendido a los cielos. Cristo todavía no se le había dado toda potestad en el reino, en los cielos y en la tierra. Entonces Cristo estaba trabajando y el Padre también dice, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué estaba haciendo Dios? Acomodando, hermanos, todas las cosas. En esto que para nosotros es un misterio, la piedad de nuestro Dios que ha tenido para con nosotros, para con este pueblo, Dios estaba acomodando, hermanos, todas estas cosas, trazando todas estas cosas. Y aquellos hermanos que veían a aquel hombre como un asesino, como un perseguidor, y lo acusaban de ser un hombre malo, nuestro Dios viene y dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a quienes, a los gentiles. ¿El nombre de quién? De Cristo. ¿Predicado a quienes? A los gentiles. ¿Por medio de quién? Por medio de su santo apóstol. Porque los demás apóstoles fueron, hermanos, para el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo fue enviado para predicar a Cristo delante de todos los gentiles, delante de todos los reyes, delante de todos los gobernantes. Bendito sea el nombre del Señor. También dice, creído en el mundo. Hechos 4:32. Así sea. Para la honra y la gloria del Señor. ¿Cómo fue, hermanos, Cristo en el mundo? Fue creído. Vinieron los apóstoles y predicaron su nombre ante los gentiles, y los gentiles, hermanos, le recibieron. Los gentiles creyeron en él. Y la multitud de los que habían creído, ¿de qué está hablando? ¿De 5? ¿Está hablando de 10? Cuando se habla de multitud, hermanos, es porque la cantidad, hermanos, ya es muy grande. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿En quién habían creído? En Cristo el Señor. Ese es, hermanos, el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hechos 13, 47 y 48. Así sea, amén. Para la honra y la gloria bendita del Señor. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, pues así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Otra vez, vamos viendo, hermanos, por partes.
dice el apóstol, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, otra vez, Dios fue manifestado en carne, ya lo hemos visto, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Y vamos en esta otra parte, creído en el mundo, creído en el mundo. Y hablamos del mundo de los gentiles, porque nuestro Dios, hermanos, Él tenía su pueblo, Él tenía su remanente, Él tenía, hermanos, su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel. ¿Y nosotros qué éramos? ¿Qué somos nosotros? Gentiles. Y todos los que creyeron al apóstol Pablo, la predicación, hermanos, del nombre de Cristo, ¿qué eran? Todos eran gentiles. Aquellos que eran despreciados, aquellos que no tenían parte ni suerte en estas cosas, aquellos a los que el Señor, cuando iban pidiendo misericordia, le decían, es que no me es lícito. Yo he sido solamente enviado a los hijos de la casa de Israel. No me es lícito dar el pan de los hijos. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor? A los hijos del pueblo de Israel, a los hijos de Dios del pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo amado de Dios, la nación poderosa, nación santa. A eso se estaba refiriendo y a eso fue enviado. Y dice, aquella mujer le perseguía pidiendo misericordia y él le dice, es que no me es lícito dar el pan de los hijos a los que fue enviado y dárselo a los perrillos. Pero aquella mujer con toda su fe está suplicando, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor se admiraba de ver tanta fe en ellos. Cuando Cornelio y el apóstol Pedro y vinieron, porque Dios fue en el trabajo que él estaba haciendo, acomodando, hermanos, todas las cosas, y le mostró una visión a Pedro y le mostró una visión también a Cornelio, y vio aquel lienzo con animales inmundos, y Pedro también vio aquella visión. Y luego lo envía hasta que llegan y manda por Pedro, que está en Jope, y llegan y se reúnen. Y luego le habla la palabra de Dios y caen postrados y reciben el Espíritu Santo. Y como dice, se quedan todos admirados. Todo dice, y se quedaron admirados y se quedaron sorprendidos de ver que también sobre los gentiles era derramado la prenda del Espíritu Santo. Esa, hermanos, es la piedad de nuestro Dios, la que dice el apóstol, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Que nosotros, sin ser pueblo de Dios, sin ser una rama original de aquel olivo, sino, hermanos, una ramita que estaba afuera, aparte, y somos por el Señor injertados, hermanos, en aquel plan de salvación. Eso es, hermanos, la piedad y la misericordia que nuestro Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, que escogiera desde antes de la fundación del mundo a unos apóstoles para enviarlos a los gentiles a predicar, para que nosotros en este tiempo también, hermanos, por la predicación de un apóstol siendo gentiles, escucháramos, hermanos, el nombre de Cristo Jesús, creyéramos en Él, fuéramos, hermanos, bautizados, justificados delante de la presencia bendita de nuestro Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Recibido arriba en gloria, la última parte, hermanos, del primer texto. Recibido arriba en gloria. Lucas 24:50. Estamos viendo el grande misterio de la piedad. Para la honra y la gloria bendita del Señor. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Como dice, hermanos, la parte que estamos viendo, que Cristo fue recibido arriba en gloria. Son las paces o las partes, los puntos del primer texto que hemos tomado de nuestra escuela dominical. Grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Este es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es, hermanos, la última parte que estamos viendo de este texto. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. ¿Con quién estaban ellos? Con nuestro Señor Jesucristo, el que fue justificado por el Espíritu, el que fue predicado a los gentiles, el que fue creído en el mundo, ahora iba a ser recibido arriba en gloria. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿A dónde ascendió Cristo el Señor? A los cielos. Él les decía a ellos, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Yo veo, hermanos, una cosa, que el hermano que está exponiendo da un texto y los hermanos inmediatamente se levantan. Eso es porque están llevando ya una hilación del tema, están, hermanos, entendiendo y ya, hermanos, van incluso por adelantado, teniendo, hermanos, ya los textos, porque hay una comprensión de lo que se está hablando y el texto, en cuanto lo dice el hermano, se para el hermano, se levanta la hermana, porque es Dios, hermanos, el que permite que su palabra nosotros la vayamos comprendiendo, la vayamos, hermanos, entendiendo en cada uno de nuestros corazones. Recibido arriba en gloria, por lo cual dice, y estando en la condición de hombre, Cristo nuestro Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde, hermanos, le exaltó nuestro Dios? Hasta los cielos, hasta lo más grande, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, aquellos que viven en perfección, y de todos los que están en la tierra, nosotros que hemos sido abarcados en ese misterio de la piedad que nuestro Dios ha tenido para con nosotros, y también aún de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Indiscutiblemente, perdonen la repetición, grande es, hermanos, este misterio de la piedad que Dios ha manifestado para con nosotros. ¿Cómo puede ser? Teniendo ángeles, se haya tenido piedad de nosotros. ¿Cómo puede ser que haya, hermanos, sujetado a su Hijo a padecimiento? Porque tuvo piedad de nosotros. ¿Cómo puede ser que Cristo haya soportado todo eso, pudiendo escapar de ello? Porque tuvo, hermanos, piedad de nosotros, porque se impregnó de esa piedad, de ese amor. ¿Cómo puede ser que hombres apóstoles hayan muerto, hayan sido asesinados, hayan sido, hermanos, acabada su vida?
por, hermanos, amor y por la piedad que Dios, hermanos, tuvo para con nosotros. Esa es, hermanos, el misterio de la piedad. ¿Cómo puede ser que un siervo de Dios, Aarón Joaquín González, haya sufrido tanto padecimiento, 8 meses caminando por las montañas, por las vías del tren, por la piedad que Dios tuvo para con nosotros? ¿Cómo puede ser que un siervo de Dios llamado Samuel Joaquín Flores haya presentado su sangre y derramado su sangre en libación por la piedad que Dios tuvo para con cada uno de nosotros, y que haya sufrido tanto y padecido hasta el último suspiro de su vida, solamente porque Dios tuvo piedad de nosotros? ¿Cómo puede ser que un siervo de Dios llamado Nazón Joaquín García esté, hermanos, trabajando, esté entregando su vida y su sangre solamente por la piedad que Dios tuvo para con nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros no somos como los ángeles. Ellos están en perfección, mas sin embargo es tanta la piedad de Dios que nos ha hecho tanto superior, hermanos, a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? ¿Y nosotros qué somos? Somos hijos de nuestro Dios. ¿Cómo puede ser? Allí están los arcángeles tan santos, tan perfectos, y no son hijos de nuestro Dios. Qué grande es entonces el misterio de la piedad, que Dios, hermanos, teniendo allí quien le sirva, se haya dignado a mirar en la tierra a nosotros, que todo pensamiento, intento del corazón es de continuo el mal por estar revestidos de esta carne, y que Él, hermano, se haya compadecido, haya entregado a su Hijo en sufrimiento y a sus apóstoles que ha enviado a los gentiles, tan solo por la piedad que tuvo, hermanos, para con cada uno de nosotros. Bendito sea el santísimo nombre del Señor, y muy alabado y adorado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios por esa piedad y misericordia. Por eso cantamos: a veces me pregunto, oh Señor, ¿por qué aún me encuentro aquí si indigno soy de ti? Es que el Señor, en tanta santidad y en perfección, ¿cómo puede ser que me haya llamado? Es que el Señor, en tanta, que habita en la gloria, en las alturas, ¿cómo puede ser que haya enviado a su Hijo a morir por mí? Ni siquiera por un justo, que tuviera mérito alguien que muriera por algún justo, pero por mí, que somos, hermanos, creo nos consideramos faltos, aún pecadores imperfectos. ¿Cómo puede ser, hermanos? Qué grande es la misericordia y la piedad que nuestro Dios ha tenido. Por eso a veces me pregunto, oh Señor, ¿por qué aún me encuentro aquí? No entiendo, no comprendo, no alcanzo a asimilar, yo que soy falto pecador, yo que soy insignificante delante de nuestro Dios, porque todas sus obras son grandes y majestuosas. Ahí está el sol, ahí está la luna, están las estrellas, están todos los seres que nuestro Dios creó, que son grandes y majestuosas, y dice Dios les puso ley que no será quebrantada, y hasta el día de hoy obedecen el mandato de nuestro Dios. Y nosotros, la obra más insignificante, la obra más pequeña, y todavía Dios nos da la vida, y nosotros, rebeldes, buscamos la muerte. Todavía Dios nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable, y nosotros queremos ir otra vez a las tinieblas. Por eso dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo puede ser que Dios me ponga la vida y yo busque la muerte? ¿Cómo puede ser que el Señor me señale, hermanos, que hay un cielo allá, unas moradas eternas que nos están esperando, y nosotros demos pasos hacia atrás, caminando, hermanos, hacia la muerte? El Señor sea el que nos ayude a cada uno de nosotros, porque siendo la obra más pequeña, por eso grande es este misterio de la piedad. Dios, hermanos, se haya compadecido de nosotros, haya tenido piedad, y todavía, hermanos, a todos los que le hemos recibido, nos haya dado potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de nuestro Dios. La piedad dice
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: para la gloria del Señor, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo, creo que es capítulo 4, versículo 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Piedad es la virtud, hermanos, que nos incita a reverenciar a nuestro Dios, a acatar los mandamientos de nuestro Dios, a venerar, adorar a nuestro Dios, honrar y servir a nuestro Dios. Y no solo a nuestro Dios, también a nuestros padres. Y no solo a nuestros padres, también a los superiores o maestros, a los diáconos, a los pastores, a los encargados, a los obreros. También es, hermanos, compasión, también es clemencia, también es la piedad, hermanos, misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso dice el Espíritu de Dios: ejercítate para la piedad. ¿Cómo debo de servir yo a Dios? Con toda piedad y con toda reverencia. ¿Cómo debo de estar yo en la casa de oración? Con toda piedad y con toda reverencia. ¿Cómo debo yo de agradar a mis hermanos, a mis hermanas? Con toda piedad y con toda reverencia. ¿Cómo debo yo de honrar y de servir a mis padres? Con toda piedad y con toda reverencia. ¿Cómo debo, hermanos, yo de comportarme, hermanos, siempre en la iglesia? Con toda piedad. ¿Cómo debo de servir, hermanos, a los superiores, a nuestros maestros, y de sujetarme, hermanos, a ellos? Con toda, hermanos, piedad. O sea, siendo muy piadosos, siendo, hermanos, muy celosos de las cosas que son de nuestro Dios. Porque dice: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Así sea, amén. Para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué es, hermanos, lo que tiene piedad? Promesa de esta vida y también de la venidera. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El que es piadoso, ¿qué es lo que sucede? Es una promesa de Dios en esta vida. ¿Qué es lo que hace Dios con el hermano que es piadoso y la hermana que es piadosa? El joven, la joven, el niño, la niña que son piadosos. Dios libra de tentación a los piadosos. La tentación es algo que puede, hermanos, llegar a destruirnos. La tentación es algo que nos puede alejar. Viene la tentación, se maquinan los pensamientos, hermanos, concibe el pecado, se da a luz el pecado, hermanos, acarrea la muerte trae como consecuencia la condenación del alma. Y si yo no soy piadoso, ¿cómo me va a librar el Señor? El piadoso, hermanos, busca siempre agradar a nuestro Dios, servir a nuestro Dios siempre en santidad. Y cuando ve el mal, huye. Cuando ve el mal, huye. Los que no seamos piadosos, vemos el mal, y como no soy piadoso, entonces entro por en medio del mal y recibo todo el daño. Pero el que es piadoso, hermanos, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos.
Son promesas, hermanos, dice la piedad, tiene promesas en esta vida y en la venidera. Salmo capítulo 4, versículo 3. Para la honra y la gloria bendita de él, Señor. La piedad es esa virtud que nos incita a reverenciar, acatar, venerar, honrar y servir a Dios. Y tiene promesa en esta vida y en la venidera. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿A quién quiere nuestro Dios? ¿A quién ha escogido nuestro Dios para sí? Al piadoso. ¿O será al soberbio? ¿O será, hermanos, al que está en otra condición que no es agradable delante de nuestro Dios? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El que es piadoso, hermanos, cuando clama a nuestro Dios, como el justo Lot que hemos visto en el texto. Vivía en medio de una generación perversa y maligna, en medio de una generación, hermanos, que hacían hechos inicuos y abominables delante de nuestro Dios. Pero él, siendo piadoso y justo, él, hermanos, afligía cada día su alma, suplicando a nuestro Dios que le librase de todas aquellas cosas. Y el Señor sabe librar a los piadosos de todas aquellas tentaciones. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El que es piadoso y pide algo a nuestro Dios, hermanos, le escucha. Nuestro Dios, hermanos, le atiende. Nuestro Dios, hermanos, le contesta. Pero dice el apóstol Santiago, pero Dios resiste a los soberbios. ¿Ven, hermanos, la diferencia? Al piadoso, ¿qué hace Dios? Lo escucha, le responde. Lo ha escogido para sí, para su reino, porque tiene promesa en la vida venidera también. Y Jehová escucha cuando a él clama. Pero dice, a los soberbios, Jehová resiste a los soberbios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 8. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Cuando es, hermanos, todo lo contrario, ahora nos está hablando el Espíritu de nuestro Dios, que debemos de ejercitarnos en la piedad, porque para todo aprovecha. El ejercicio corporal no, pero ejercitarse en la piedad para todo aprovecha. Y dice, hermanos, cuando no, veamos cuando Dios manda estas cosas y cuando el hombre no las hace, cuando el hombre no las practica. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, no oprimáis al huérfano, no oprimáis al extranjero, no oprimáis al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó, no escucharon. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien
fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué es lo que manda, hermanos, nuestro Dios? Que juzguemos conforme a la verdad, que hagamos misericordia y piedad cada cual con su hermano, que no oprimamos a la viuda. Entra, hermanos, el tema del domingo anterior. No oprimamos al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, a nadie, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero cuando no, hermanos, se quiere oír, pero cuando no se quiere atender, cuando el Señor, hermanos, clamó, ellos no escucharon. Entonces llegó el momento en que ellos vino la necesidad, la aflicción, el dolor, la derrota, y clamaron a Jehová. Y como no fueron piadosos, Jehová tampoco escuchó, sino que, hermanos, los esparció por tierras desoladas que ellos no conocían. El Señor nos ayude, porque nos está invitando que nos ejercitemos para la piedad. Ejercitarse para la piedad es, hermanos, ejercitarse para reverenciar, para acatar, para venerar, para honrar y servir a Dios, para también hacerlo con nuestros padres, para también hacerlo con nuestros superiores o maestros. Cuando viene el ministro y, hermanos, y nos manda una cosa, cuando el hermano es piadoso, el hermano no cuestiona, el hermano no critica, el hermano que es piadoso dice sí, amén, y lo hace, porque ¿quién es el que lo está mandando? El superior, el diácono o el pastor, el que ha puesto el siervo de Dios en este lugar, y el que es, hermanos, piadoso, obedece. Los que no somos, hermanos, piadosos, cuestionamos al hermano por la orden que nos dio. Si el hermano dice verde, nosotros decimos negro. Si el hermano dice aquí, nosotros decimos allí. Si el hermano dice suba, nosotros decimos bajamos. Si el hermano dice hermano vaya, nosotros decimos no vamos. Eso solamente lo hacemos los que no somos piadosos para servir a nuestro Dios, ni sujetarnos a los superiores o maestros que están delante de nosotros, y aún a nuestros padres, hermanos, a nuestra madre, a nuestros padres, a nuestros hermanos mismos, entre nosotros mismos, tener piedad y misericordia entre nosotros mismos. El que es piadoso así lo hace. Los que no somos piadosos, hermanos, no estamos pensando más que en oprimir, en escarnecer, en juzgar, en ir contra nuestro hermano y pensar mal contra él, en no escuchar. Pero para eso el Espíritu de Dios nos está enviando esta palabra, para que veamos, hermanos, nosotros que no éramos nada de los gentiles, y que, hermanos, pensemos bien. Grande es el misterio de la piedad. Dios, rodeado de santidad y perfección en su piedad, que no alcanzamos nosotros a comprender el por qué. Por eso decimos, ¿por qué, Señor, me has dado tanto? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice yo para merecer? Pues si tienes ángeles que te sirven en santidad, ¿cómo puede ser yo imperfecto, yo con faltas, yo tan desconsagrado, y que tú hayas enviado a tu Hijo a morir en la cruz, teniendo con ese acto piedad y misericordia de mí? Grande es este misterio. ¿Cómo puede ser? Los hombres, decían el siervo de Dios, los hombres pueden juzgar. ¿Qué Dios más malo tenéis cada uno de vosotros? ¿Qué Dios más malo? ¿Cómo puede ser que haya entregado a su propio Hijo a la muerte? Por eso grande es este misterio, hermanos. Así lo hizo el Señor, sí, lo sujetó a padecimientos. Dice el libro de Isaías 53, Dios quiso sujetarle a padecimientos. Y lo hizo, hermanos, por piedad de cada una de nuestras almas. ¿Cómo puede ser que yo, viendo todo esto, hermanos, no busque, hermanos, servir a Dios en piedad y en santidad? No busque, hermanos, ejercitarme en ella, sabiendo que tiene promesa de esta vida y también de la venidera. Pero luego clamo a Dios, pero no me oye.
porque no soy piadoso. Y cuando no me oye, reclamo. Cuando no me oye, me enojo. ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué el Señor no me bendice? Pero es que el Señor desciende para vernos y luego encuentra una pared de puro pecado que, hermanos, limita, que estorba, que aleja a Dios. Dios es santo, Dios no habita donde está la inmundicia, el pecado. Dios es santo y todo lo que le rodea es santidad. Si mi corazón es inmundo porque no soy piadoso, ¿cómo va a venir Dios a morar, a oírme y a contestarme? Para eso tengo que ser piadoso, porque Él ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. El Señor sea el que nos ayude, porque podemos recibir mucho en esta vida y también, hermanos, en la venidera. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Para la gloria del Señor, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo debemos, hermanos, de comportarnos cada uno de nosotros? Conforme a la doctrina, a Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cómo debo yo de comportarme? Conforme a esa doctrina de piedad, la doctrina que es conforme a la piedad. Hay un texto en la Escritura, de memoria, no me sé la cita, pero de memoria. Hay un hombre que lo llevan ante el rey o ante alguien porque tiene una deuda muy grande. Y el rey le está reclamando a aquel hombre para que pague la deuda, y si no lo iban a matar o lo iban a encarcelar. Y aquel hombre suplicando y suplicando que tuviera misericordia, que le perdonara la deuda, y entonces logra conmover a aquel que era su superior y le perdona su deuda. Y luego él va por la calle, se encuentra a su semejante, a su siervo, a su deudor, que le debía una insignificancia, y le cobra, y él le suplica, como también estuvo él suplicando, él también le suplica que le perdone, que le dé tiempo, que él se la va a pagar. Y él, hermanos, no se comporta de la misma manera. De él tuvieron piedad. Y luego él va y aquel lo mete a la cárcel y debiéndole menos. Así nos manda el Espíritu de nuestro Dios. Que nosotros, hermanos, nos comportemos conforme a la doctrina que es conforme a la piedad. Si Dios ha tenido piedad de mí y misericordia, ha sido piadoso y clemente para conmigo, ¿cómo voy a ser yo un juez, un acusador, un destructor para con mi hermano, para con mi hermana? ¿No debería yo también tener piedad de él? ¿No debería yo también tener piedad y misericordia de mi hermana? Si Dios, que me ha tendido la mano y siendo yo un gentil y me ha injertado en el olivo original, sin tener yo parte en estas cosas, ¿cómo no voy a comportarme yo de la misma manera con mi hermano, con mi hermana o con la persona que está allí en el mundo que tiene, hermanos, necesidad, que tiene necesidad de Cristo el Señor? Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cómo es un siervo de nuestro Dios? ¿Cómo se comportan? Conforme a la fe de los escogidos de Dios, y se comportan conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ejemplo: nosotros somos faltos, somos pecadores. Nuestro Dios, hermanos, tiene misericordia. Él ha levantado a su santo apóstol. Su santo apóstol es conocedor que somos pecadores. Su santo apóstol sabe, como decía en su carta, que hemos, hermanos, ya perdido la imagen de Cristo por nuestras faltas y por nuestros pecados. Y decía él, es por eso
que los convoco a la Santa Cena. Sabe el Señor el apóstol del Señor nuestra condición. Y él, hermanos, ¿qué hace? Nos enjuicia, hermanos, nos manda a la cárcel, nos corta del pueblo y nos separa del pueblo de nuestro Dios. ¿Cómo se comportan los siervos de nuestro Dios? Conforme a la doctrina y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Tiene piedad los siervos de Dios por el pueblo. El apóstol del Señor, hermanos, Samuel Joaquín Flores, años y años teniendo piedad y compasión de nosotros. Ya no pequéis más nos repetía. Ya no me hagáis llorar más. Y cada año igual, otra vez los que estáis detrás de los árboles, de las columnas avergonzadas, yo los perdono. Y aún poniendo su cuerpo, Señor, son mis hijos. Unos son buenos, otros son malos. Unos son piadosos, otros no son piadosos. Son impíos, pero son mis hijos. Yo los amo a todos. Señor, perdónalos. Señor, ten piedad de ellos. Señor, si no los perdonas a ellos, tampoco me salves a mí. De esa manera intercediendo, hermanos, por cada uno de nosotros, porque ellos, hermanos, se comportan conforme a la doctrina, que es conforme, hermanos, a la piedad, al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que es lo contrario de la piedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos, hermanos, de vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente, porque de esa manera vamos a ser nosotros fieles en todo. Y en todo vamos, hermanos, a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. El hermano que es piadoso es un adorno para la doctrina, es una joya preciosa para el Evangelio de Cristo, es una campanilla en las vestiduras de un siervo de nuestro Dios. El que lo ve, hermanos, persona que ve al piadoso, el gentil que ve el piadoso, hermanos, alaba a la iglesia. El gentil que ve al hermano piadoso cómo se comporta fiel en todo, exalza a la iglesia. Hermanos, dice cosas hermosas de la iglesia. Quiere decir que ese hermano está haciendo un adorno para la doctrina de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Pero si somos lo contrario, si yo soy un impío en vez de ser piadoso, entonces el gentil que me va a ver va a decir, eso es lo que le enseñan allá, eso es lo que le enseñan, esa es la doctrina que tenéis en ese lugar. Entonces ya no estoy siendo un adorno, estoy siendo ocasión de que vituperen la doctrina de Cristo el Señor. Pero hermanos, seamos piadosos nosotros y seremos un adorno para la doctrina. Los que nos vean, hermanos, así como el ejemplo de aquel hermano que estaba en el gobierno, iba aquel señor con el siervo de Dios al decirle, oiga, lo felicito. ¿Y por qué? Porque es que tengo un compañero de trabajo que es de esta iglesia y es súper recto, es correcto, es un hombre humilde, es un hombre derecho, es un hombre piadoso, lo felicito, porque el siervo de Dios es el que está dirigiendo a esta iglesia. ¿Qué era ese hermano? Un adorno para la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Así seamos, hermanos, cada uno de nosotros. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Ejercitémonos para la piedad, porque para todo aprovecha y tiene promesa de esta vida y de la venidera. Y cómo no debemos, hermanos, de ser piadosos, sabiendo que este mundo está reservado para la destrucción. Aquí no nos vamos a quedar, hermanos, vamos a tener un lugar allá en el reino de los cielos. Vivamos en este siglo entonces sobria, justa y piadosamente, y entonces, hermanos, lograremos estar allá con nuestro Dios, que ha escogido al piadoso para sí. Sea esta recordación para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. El coro que tiene una alabanza la ha de entonar mientras la iglesia irá depositando su granito de arena en el nombre del Señor. Para la honra y la gloria del Señor. Amén, así sea. Amén, gloria sea al Señor. Así es, amén, gloria al Señor. Pues somos el pueblo santo del Señor, el pueblo que Jesucristo restauró. Nos une la misma fe, nos une el mismo amor. Amén, gloria al Señor. Apóstol del Señor. Amén, gloria sea al Señor. De nuestra salud. Sí, amén, gloria al Señor. Bendita su gracia que nos impartió. Bendito el gran varón, en su gracia y juventud, apóstol de Jesucristo el Salvador. Gloria sea al Señor, amén. Se llena de gozo nuestro corazón, vivir en el tiempo de un varón de Dios, el seno de su elección. Hoy somos en el Señor, por eso le damos gloria y loor al Salvador. Gloria sea al Señor. La obra restauradora del Señor. Sí, amén. Hoy se manifiesta por todo lugar. Son lluvias de bendición, son lluvias de libertad. Gloria sea al Señor. Es el cumplimiento de su voluntad. Amén. Pues ha descendido con gran majestad. Sí, amén. El ángel de Dios que hoy pisa tierra y mar. Gloria sea al Señor. Anuncia a todos él las nuevas de luz y paz. Anuncia que el Rey de Gloria viene ya. Bendita la roca de nuestra salud. Bendita su gracia que nos impartió. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Se llena de gozo nuestro corazón. Así es, amén. Gloria al Señor. Amén. El sello de su elección. Hoy somos en el Señor. Gloria al Señor. Le damos gloria y loor. Bendito sea el Señor.
Amén. Amén, que así sea la alabanza de nuestros hermanos. Alabanza 335 de nuestros himnarios nuevos, 307 de los antiguos. Maestro, atiende a mi queja, escucha mi contrición.